En el extremo meridional de Europa y a la puerta de África, España tiene un pequeño paraíso de 116 kilómetros de arena, sol, mar y hospitalidad. A este rincón privilegiado llamamos los españoles Costa del Sol. Este es el aeropuerto de Málaga, capital de la Costa del Sol. En 1975, este aeropuerto registró un movimiento de 2.600.000 pasajeros. Desde Nueva York se llega a Málaga en 8 horas y los puntos más alejados de Europa no sobrepasan las 3 horas y media de vuelo. Pero este es un paraíso organizado. Lo primero que encuentra el visitante es la acogida de los técnicos turísticos que comprenden su idioma. Y enseguida, desde el aeropuerto, un breve viaje en autocar climatizado hasta el alojamiento. Desde los 12 hoteles de 5 estrellas a los 428 hostales de categoría más modesta, las posibilidades de elección son abundantes. El avión no es el único medio de llegar aquí. Se puede llegar por una excelente carretera, por tren o por barco. En la recepción del hotel se programan excursiones de todo tipo. Recorridos como este, que empieza por el extremo más oriental de la costa, Nerja, llamada el Balcón de Europa. Málaga, la capital de la Costa del Sol, lleva ahí 1200 años, desde que mercaderes fenicios colocaran una primera piedra con el nombre de Malaca. Tienen fama su alcazaba, su teatro romano, su catedral y su imaginería religiosa que se exhibe en las procesiones de Semana Santa. ¿Quién no conoce, al menos de referencia, los nombres de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, famosos por sus playas y su ambiente cosmopolita? Siguiendo el recorrido costero, enseguida está Marbella, que ha sabido atraer la élite del turismo internacional, y Estepona, y Manilva. Subiendo desde la costa hacia la altura de las sierras inmediatas están los pueblos blancos, Casares, Mijas, Coín, Algarrobo, excursiones casi imprescindibles en la Costa del Sol. En un solo día, las posibilidades de excursión llegan hasta Sevilla, Granada y norte de África. He aquí un clima eufórico, un clima para vivir. Lo atestigua en lo botánico la enorme cantidad de variedades que conviven en este pequeño paraíso del clima. Solo el Parque de Málaga acoge y desarrolla 3.000 especies de plantas y árboles. Una arquitectura funcional acorde con la naturaleza ha ido creciendo entre jardines y flores. Por aquí puede usted encontrar a muchos personajes famosos que tienen residencia ocasional o permanente en la Costa del Sol. La Costa del Sol, cuna Málaga de Pablo Picasso, es refugio también de numerosos artistas.
También hay quien viene a trabajar a la Costa del Sol. Congresos, conferencias internacionales. En Torremolinos está el Palacio de Congresos capaz para 8 distintas convenciones al mismo tiempo. La gastronomía es variada e internacional en la Costa del Sol. Desde el buffet frío al borde del mar o la piscina, al humilde chanquete malagueño, hay un catálogo inacabable de delicias del paladar que pasa por la suculenta paella, el refrescante gazpacho andaluz que se come con uvas en su variante malagueña o la típica sangría. Pero la cocina malagueña se ha especializado en el arte de cocinar el pescado recién capturado en la costa. El sabor de las frutas y el refinamiento árabe de los dulces completan los encantos de una buena comida en la Costa del Sol. Por la tarde, tras el reposo típico también de la siesta, podemos volver a la playa, quizá para hacer algo de ejercicio físico. Aquí se puede aprender el arte del esquí náutico o el otro esquí sobre la nieve. Unos pocos kilómetros separan a uno y otro esquiador. Y es que en la Costa del Sol, la playa está en las estribaciones de Sierra Nevada, donde se encuentra una de las estaciones de nieve mejor preparadas de España. Para los amantes de la belleza, hay muchas razones para vivir en la Costa del Sol. Pero la mejor razón para todos es, sin lugar a dudas, su clima privilegiado. 320 días de sol al año y una temperatura media de 17,9 grados centígrados. En enero, que es el mes más frío, la media es de 12,3 grados. El deporte de la vela se practica aquí en todas sus categorías. Quienes prefieren adentrarse en el mar y pescar el pez espada, pueden encontrar en un puerto deportivo la embarcación conveniente. Los aficionados a la pesca submarina tienen en Estepona un famoso club de submarinistas. Las zonas más abruptas de la costa esconden en sus acantilados el mero, presa codiciada. El puerto Banús en Marbella presume de ser uno de los mejores preparados del Mediterráneo para recibir todo tipo de embarcaciones de recreo. Entre los deportes de tierra firme, la variedad es grande. Este es el sofisticado Lone Ball, que empieza a hacer furor en Fuengirola hasta con campeonatos internacionales.
10 excelentes campos de golf se reparten por toda la Costa del Sol. El tenis cuenta con magníficas instalaciones y raro es el hotel o la urbanización que no posee sus bien cuidadas canchas. Al atardecer se puede pasear a caballo. Hay recorridos organizados y variedad de monturas. Esta es la tierra de los mejores pura sangre de raza árabe andaluza. Para los aficionados a la caza, la Sierra de Ronda brinda, en su época, la posibilidad de una buena excursión cinegética. Cuidado, 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 cuidado con el tiburón, que ataca a las niñas bonitas que siempre... Para el excursionismo, cualquier medio de locomoción es bueno. El burro, por ejemplo. En Coín se organizan divertidas excursiones a lomo de asno. Con tu pequeño bikini, que todo deja mirar, paseas toda la playa pidiendo guerra al tiburón. En tu casa todos dicen, cuídate del tiburón, que persigue a las niñas que están ricas como tú. Cualquier momento es bueno para improvisar una fiesta. Las noches invitan al paseo. En las calles cosmopolitas, como la de San Miguel en Torremolinos, los escaparates ofrecen todo tipo de compras y recuerdos. La gama de distracciones nocturnas es muy variada. El forastero puede acudir a escuchar a su cantante favorito, asistir a una cena de gala o a una elección de misa. El parque de atracciones Tívoli abarca todo tipo de diversiones. Está en Benalmádena y es uno de los más completos de Europa. Y claro, hay que ir a los toros. Esta corrida que presenciamos se celebra en la más antigua plaza de toros de España, la de Ronda, localidad cercana a la Costa del Sol. En las salas de fiestas de la costa actúan durante todo el año las más conocidas atracciones internacionales. Pero, acercándonos a lo típico,
¿Cómo no recomendar al visitante una buena sesión de cante y baile flamenco? El flamenco es el más genuino modo de expresión de las gentes de esta tierra. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Así, tras un grato recorrido, nos alejamos de la Costa del Sol. Un pequeño paraíso donde algunos privilegiados se quedaron a vivir para siempre. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.